Y vas a cerrar tus ojos y vas a pensar en que el Espíritu Santo de Dios está aquí en esta noche, donde hoy lo has podido sentir, donde has podido deleitarte en su presencia. Y quiero invitarte a que medites en esta palabra, cuando la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Vas a hablar ahí un momento con el Espíritu Santo de Dios. Y así como vas a meditar en esa palabra donde su voluntad es buena, perfecta y agradable, que la encontramos en Romanos 12:2, quiero que medites en esta otra promesa, y es una gran promesa que yo sé que todos la sabemos, todos la conocemos. Y la palabra de Dios en tercera de Juan 1:2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y quiero que medites en esa palabra y mires realmente qué estás viviendo hoy. ¿Qué estás viviendo hoy? Si la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable, y si la palabra de Dios nos dice que el deseo que Dios tiene para nosotros, para cada uno de sus hijos, es que tú y yo seamos prosperados en todas las cosas. Y cuando se refiere a todas las cosas, es en todas las áreas. Quiero que mires si realmente estás siendo prosperado, estás siendo bendecido, porque ese es el propósito del Señor. O mirar exactamente qué es de pronto lo que te puede faltar hoy, porque hoy el Espíritu Santo de Dios te va a hablar, te va a ministrar y te va a llevar a eso, a que tú puedas identificar qué hay en ti, qué es lo que te falta y qué es lo que tú y yo tenemos que hacer para poder alcanzar esas promesas de parte del Señor. Así que, Padre, hoy en el nombre de Jesús, hoy oro a ti, Padre amado, para que sea tu presencia, Espíritu Santo, la que redarguya, la que confronte, la que le hable a cada uno de tus hijos aquí presentes, y seas revelando a cada uno de ellos qué es lo que todavía hay, qué es lo que falta para poder alcanzar cada promesa y el cumplimiento de cada promesa que tú nos has dado. Hoy te damos gracias, Espíritu de Dios, porque sabemos que estás aquí y sabemos que te vas a mover de una forma sobrenatural en el nombre de Cristo Jesús. Y si tú lo crees, dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Dale toda la gloria y dale toda la honra. Y ahí donde tú estás, levanta tus manos y dile: Espíritu Santo, háblame, confróntame, exhórtame, levántame, reedifícame. Llévame a tu presencia y llévame a cumplir tus leyes, tus mandamientos, tus estatutos. Llévame a andar en obediencia y poder así vivir bajo la manifestación de tu gloria. Dile: Señor, aquí estoy, heme aquí. Haz lo que tengas que hacer en mi vida en esta noche. Transforma todo lo que tengas que transformar, quita todo lo que tengas que quitar, pero llévame a honrarte y a vivir para ti en el nombre de Cristo Jesús. Y tú le vas a levantar otro fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Amén. Vas a mirar al que tienes ahí a tu lado y le vas a decir: bienvenido a una nueva temporada en Cristo Jesús. Amén. Puedes sentarte, iglesia. Ahora lo estábamos mirando y la palabra de Dios nos lleva a que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Donde Dios todo lo que quiere para cada uno de nosotros, y lo podemos ver ahí en tercera de Juan capítulo 1 versículo 2, donde dice: y te dice a ti, y no te dice solamente hey tú, o no te está diciendo y te está llamando por tu nombre, sino que te está llamando y te está rotulando como el amado de Dios. Y te está diciendo amado, o sea, tu Padre y tu Creador te está diciendo amado. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. La palabra, dile al que está a tu lado, dice todas
las cosas, es todo, en todo lo que hay en cada uno de nosotros. Ese es el deseo de parte de Dios para cada uno de nosotros. Ese es el deseo de estar en que, en ser bendecidos, en ser levantados, en ser prosperado en todas y cada una de las cosas, y poder así alcanzar esa victoria y poder alcanzar esa bendición que viene de parte del reino de los cielos. Amén. Yo sé que todos los que estamos aquí en algún momento lo hemos pensado y todos queremos. Si yo te pregunto a ti en esta noche, ¿tú qué quieres? La semana pasada hablábamos acerca de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Dios quiere de nosotros que andemos en santidad, que andemos en obediencia, y nosotros queremos ver esa gloria de Dios, esa gloria revelada y manifestada de parte de Dios en cada uno de nosotros. Si yo te pregunto a ti en esta noche, ¿tú qué quieres de parte de Dios cuando Él te está diciendo: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas? ¿Qué quieres tú hoy? Y tú me puedes decir: yo quiero ser bendecido, yo quiero ser sanado, quiero ser restaurado, quiero ser levantado. A ver, ¿quién me va a ayudar? ¿Qué más quieres tú hoy de parte del Señor? Quiero sabiduría. ¿Qué más quieres tú hoy? A ver, ¿quién quiere algo hoy de parte del Señor? Queremos el entendimiento, queremos ser amados por Dios, queremos no solamente vivir en la gloria de Dios, sino vivir en esa manifestación de la gloria de Dios. Queremos tener una provisión, queremos tener la restauración, y queremos y anhelamos, y muchas cosas, tanto físicas como materiales como espirituales. Los más espirituales, y no quiere decir que sean menos, porque también pidan algo en la parte terrenal o en la parte material, porque la palabra de Dios en el Salmo 112:3 dice bienes y riquezas, o sea que habla de los dos, tanto lo material como lo espiritual. Pero podemos decir: Padre, yo quiero de tu gracia, yo quiero de tu favor. Y todo esto es lo espiritual, pero si nos vamos a lo material, decimos: yo quiero tener una casa, yo quiero tener el carro, yo quiero tener ropa, yo quiero tener un mercado. Y anhelamos y queremos muchísimas cosas de parte del Señor. Estamos finalizando un año, estamos finalizando un tiempo donde lo hemos hablado, donde decimos: se me está llegando, me falta que escasamente una semana, creo yo, para finalizar este año. Y muchos podemos decir: listo, falta una semana para finalizar y no logré alcanzar todo lo que planifiqué. No logré alcanzar todo lo que yo quería, todos esos sueños, todas esas metas, no las he logrado alcanzar. Y déjame decirte que no solamente te pasa a ti, sino que a cada uno de nosotros. Si vamos y miramos lo que queríamos, lo que anhelábamos, hay cosas que todavía nos faltan, tanto en lo material como en lo físico, como en lo espiritual, donde decimos: yo quería vivir y yo quiero estar en un mayor nivel espiritual. Quiero vivir en esa gloria y en esa manifestación. Y todo lo que hemos mencionado y todo lo que tú quieres, y aún lo que no mencioné, pero lo que tú estás ahí, que tú dices: y yo quiero esto, y yo quiero esto, y yo quiero más unción, y yo quiero más riquezas, y yo quiero más provisión, y yo quiero tener otra casa, y quiero tener otro carro. Pero yo tengo dos, pero quiero tres. Y todo esto está bien. Está bien, porque eso viene de parte del Padre. Él te dice que Él desea que tú y yo seamos prosperados. Y ese es el propósito de Dios: darte todo lo que tú quieres, todo lo que tú sueñas, todo lo que tú anhelas, y hasta mucho más de lo que tú alcanzas a pensar, de lo que tú alcanzas a dimensionar. Que podamos ir de esa gloria en gloria, que no vivamos como muchas veces, donde hoy estamos bien, al rato puede que haya alguna situación y estemos ya en un término medio, y de pronto pasó otro suceso y ya nos bajoneamos del todo y volvemos a subir. Donde podamos alcanzar, como esa palabra dice, que vamos de gloria en gloria, donde dice: la gloria postrera de tu casa es mayor que la primera. Y cuando la palabra te dice que la gloria postrera de tu casa es mayor que la primera, es donde te está diciendo que lo que tú estás viviendo hoy, lo de mañana va a ser mucho mayor a lo que estás viviendo hoy. Si hoy estás viviendo una estabilidad emocional, espiritual, material, ten la certeza y la convicción, según la palabra de Dios y la promesa, mañana es un día que tiene que ser mejor a lo que tenemos hoy. Pasado mañana tiene que ser mucho mejor a lo que tenemos hoy y a lo que podemos tener mañana.
donde tenemos que ir cada vez más en aumento. ¿Estamos, iglesia? Y eso es lo que también Dios quiere para cada uno de nosotros. Ahora lo que te voy a preguntar es, si eso es lo que Dios quiere, donde la palabra dice, yo deseo que tú seas prosperado. Y Dios quiere bendecirnos, sanarnos, multiplicarnos. Dios no quiere que en ti haya enfermedad. Dios no quiere que tú y yo andemos en maldición. Dios no quiere que tú y yo andemos en pobreza. Dios no quiere que tú y yo estemos estancados. Y si eso es todo lo que Dios quiere, donde nos levantemos cada vez más en esa gloria de Dios, y es lo que Dios quiere y es lo que tú y yo queremos, ver esa gloria de Dios revelada y manifestada en nosotros. Hazte esta pregunta: ¿por qué no pasa? ¿Por qué no lo estoy viviendo? Porque si ese es el propósito de Dios, y el propósito de Dios es aún cuando hay tinieblas, cuando hay oscuridad, la palabra de Dios nos dice que así haya aflicciones, tengamos esa confianza que hemos vencido el mundo en Cristo Jesús y tenemos la victoria en cada una de nuestras áreas. Y es lo que Dios quiere y es lo que nosotros queremos. Porque no pasa, porque no está pasando en cada uno de nosotros, porque hay falencias en muchas de nuestras áreas, porque hay situaciones difíciles, porque no es así como tú y yo lo queremos y como Dios quiere que sea. De pronto te has hecho esa pregunta: si el propósito de Dios, y me dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado, y por ende yo quiero ser prosperado, ser bendecido, ser restaurado, ser levantado, ser cada vez más lleno de esa gloria y de esa sobrenaturalidad de Dios, y es lo que Dios quiere para mí y es lo que yo quiero para mí. ¿Por qué no pasa? Hazte esa pregunta y quiero que te hagas esa pregunta. ¿Por qué no estamos en el punto y por qué no estamos en el nivel espiritual donde Él quiere que estemos y donde tú y yo queremos estar? Si yo te pregunto, es más, yo cuando preparaba el mensaje yo decía, a mí me falta y yo no estoy donde quiero estar. Quiero estar en otro nivel de unción, quiero estar en otro nivel de gloria, quiero estar en otro nivel donde cada palabra y cada promesa y todo lo que Dios me ha dicho se pueda cumplir en el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué no pasa? Porque me siento muchas veces, y creo que algunos o todos se pueden hacer esa pregunta, porque algunas veces me siento estancado, porque muchas veces siento que no avanzo, porque muchas veces siento que no paso de ahí donde estoy, y simplemente me conformé a hacer un milagro, a quitar un dolor de cabeza, a traer una sanidad, a ser utilizado. Pero sabemos que la palabra quiere que vayamos cada vez más y nos levantemos en su gloria y en su presencia. Y no es solamente porque yo lo quiero, sino porque está esa palabra y esa promesa donde Él también quiere levantarnos, sanarnos y restaurarnos cada vez más. Hazte esa pregunta: ¿qué puede estar pasando para que yo no esté en el punto, en el nivel? Porque muchas veces decimos, es que usted no crece porque no hace, es que usted no madura porque no ha hecho, es que usted no tiene unción porque le falta. Pero ahora no miremos solamente el que está allá, sino que miremos a nosotros mismos. La palabra de Dios nos dice que nos examinemos a nosotros mismos. Examínate por un momento. ¿Qué puede estar pasando contigo si el deseo de Dios es ese y el anhelo tuyo también es ese? No quedarte ahí donde estás. ¿Qué puede estar pasando? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué no crezco? ¿Por qué no voy a otro nivel? Si la palabra de Dios, y hemos aprendido que cuando llegamos a Cristo vamos subiendo como esos escalones donde cada vez más subimos en esa gloria, en esa manifestación, en esa unción, porque llegué nomás hasta cierto escalón y me quedé ahí. Y muchas veces, más que poder avanzar y subir otro escalón, simplemente me devuelvo, vuelvo y bajo, y vuelvo, cojo impulso y vuelvo y llego, pero no paso de ese lugar. Porque si vamos a mirarlo, eso va en contra de la palabra de Dios. La palabra de Dios, y podemos encontrar cantidad de palabra que dice la gloria postrera, o sea, es mayor. El deseo de Dios es que nos levantemos. El anhelo del Padre es donde nos dice: no tengas temor y levántate y resplandece.
donde la palabra nos dice: no temas, alégrate y gózate, porque Dios va a hacer cosas sobrenaturales en cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hay en cada uno de nosotros que nos detiene, que no nos deja avanzar, que no nos deja crecer, y que simplemente nos llegamos hasta cierto punto y ahí nos quedamos? Si el propósito y la idea de Dios con cada uno de nosotros es totalmente diferente. Tú y yo pasamos por situaciones, por dificultades, y necesitamos y buscamos solución, que de parte de Dios venga esa solución a nuestras vidas. Y Él trae la solución a nosotros. Pero tú y yo muchas veces nos enceguecemos por medio de la situación y de lo que estamos viviendo. Es más, la palabra de Dios dice que detrás de cada prueba y de cada situación viene la solución. Pero somos tú y yo los que nos limitamos y frenamos a Dios, frenamos esa obra de Dios donde no queremos ir. Hijos, seamos realistas. A nosotros nos ha pasado donde sabemos que tenemos que soltar la carga, tenemos que soltar el enojo, pero no queremos soltarlo. No queremos. Sabemos que Él me dice: estás cargado y trabajado, ven a mí que yo te haré descansar. Pero tú y yo queremos tener siempre el control de todas las cosas y de todas las áreas, y es ahí donde nos estancamos y es ahí donde fracasamos, porque no permitimos que esa obra del Señor se pueda cumplir y se haga conforme a su voluntad. Él quiere traer esa sanidad, quiere traer esa bendición, quiere traer esa gloria. Pero si eso es lo que Él quiere y lo que nosotros queremos, y vivir en esa sobreabundancia, en esa gloria, tanto en lo material como en lo espiritual, ¿por qué no está pasando? ¿Qué está pasando con cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que hay en nosotros que no nos deja avanzar, que no nos deja correr? Y por más que queremos, muchas veces decimos: se quedó en el intento, ¿cierto? Así es como decimos: lo intentamos y no pudimos. O decimos, por ahí también hay un dicho que dice: es que bueno, al menos tuvo la intención, ¿sí o no? Pero no pasa de la intención. Y nos quedamos en la intención, nos quedamos en el quiero hacerlo, pero no lo hago. Planificamos, soñamos, tratamos de construir, pero simplemente hasta ahí solamente llegamos. Y eso nos ha pasado. La palabra nos lleva a que dentro del propósito de Dios está de que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Y ese es el deseo que Dios tiene para cada uno de nosotros, de que tú y yo cada vez estemos mejor, de que tú y yo cada vez nos podamos levantar en esa gloria de Dios, de que tú y yo cambiemos de esa situación de tristeza, de dolor y de lamento, y pasemos a esa temporada donde hay gozo, donde hay abundancia y donde vivimos en la sobrenaturalidad. No te estoy hablando de que no van a haber problemas y que no van a haber pruebas. Van a haber pruebas, van a haber tribulaciones y van a haber situaciones, pero donde la palabra de Dios nos lleva a que el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. En medio de la tribulación, en medio del dolor y en medio de la prueba, nos gocemos y nos deleitemos en el Señor, y Él se encarga del resto. Su palabra dice: mas buscad primeramente del reino de Dios y su justicia. Hoy quiero hacerte esta pregunta: ¿qué añadidura te hace falta hoy? ¿Qué te falta hoy? ¿Qué quieres hoy? Si su palabra dice: mas buscad de su reino y de su justicia, y lo demás llega por añadidura, ¿qué añadidura quieres hoy de parte del Señor? ¿Qué quieres que traiga Él para ti? Si su palabra dice: deleítate en Jehová y Él concederá los deseos de tu corazón, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que Él te traiga? ¿Qué quieres que Él haga por ti? Dios quiere que en todas las cosas tú y yo vivamos en esa manifestación de su gloria. Él está ahí cuando tú lloras, cuando tú te afliges, cuando tú estás triste. Él está ahí cuando hay dolor. Él está ahí para consolarte, para levantarte, para edificarte. Tú no estás solo. Él no te ha dejado solo.
Pero Él solamente te está diciendo: ven y deleítate en mí, y yo quiero conceder los deseos que hay en tu corazón. ¿Cuáles son esos deseos que hay en tu corazón, de lo cual tú no puedes tener el control? ¿Qué es lo que tú anhelas? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú sueñas? Lo que ha sido imposible para ti y lo que Él puede hacer para ti en cuestión de un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué es lo que tú quieres que Él haga? Porque nunca el propósito y el plan de Dios, no ha sido desmejorarte. El propósito y el plan de Dios no ha sido dañarte. El propósito y el plan de Dios no ha sido quitarte a ti las cosas que te ayudan para bien. Tú puedes sentir que hay cosas y hay personas que ya no están contigo. Y tú puedes sentir que hay cosas que tenías y ya no las tienes. Tú puedes ver que hay personas que antes estaban y ya no están. Pero ¿sabes algo? Aunque te dolió, aunque te lastima, aunque te hace falta y aunque te ha dejado un vacío, el Padre tenía que cortarlo y tenía que quitarlo para que tú realmente puedas entender, aunque aún todavía no has podido entender el propósito de Dios. Porque todavía te estás lamentando, te estás quejando y te estás doliendo porque ya no está. Pero todo lo que el Padre quita de cada uno de nosotros, aún esas personas que amamos y el Padre las quita, aún esas cosas materiales que tenemos y todo lo que tenemos en el día a día, cuando el Padre lo quita, es porque tú y yo estamos colocando a esas personas y a esas cosas por encima de Dios, aunque tú no lo creas. Tú puedes decir: yo nunca puse a esta persona por encima de Dios. ¿Por qué me la tuvo que quitar? ¿Por qué ella se fue? ¿Por qué ella no está? Porque si yo nunca puse mis bienes materiales por encima de Dios, ¿por qué me ha quitado eso? Porque se ha quitado lo otro. Porque era necesario que el Padre te lo quitara. ¿Para qué? Para que tú puedas venir a Cristo y tener un encuentro con Cristo. Que no lo hayas querido hacer es otra cosa, pero el propósito de Dios es ese: el que tú y yo tengamos un encuentro real con Cristo y aprendamos a descansar en Él y a esperar en Él. A saber que todo lo que llega a ti, todo lo que llega a mí, no llega porque lo trabajé, porque lo luché, porque me lo sacrifiqué, porque lo fui y lo hice en mis fuerzas y en mis recursos. Todo lo que llega a ti, a mí, aún ese aire que tú respiras, viene es de parte de tu Creador, de tu Hacedor, para levantarte, para sanarte y para darte cada vez más una nueva oportunidad en Cristo Jesús. Y dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Amén. Hijos, Dios quiere levantarte. Dios te quiere sanar. Dios te quiere restaurar. Dios quiere bendecirte y quiere darte mucho más de lo que tú puedes tener hoy. Pero eres tú y yo los que tenemos que tener esa certeza y esa convicción de que Dios lo que quiere es traer cosas grandes y sobrenaturales a nosotros. Dios no ha quitado las cosas de ti simplemente porque voy a hacerle daño y le voy a quitar. El propósito de Dios es cada vez más poderte bendecir, poderte levantar, poderte sanar y que tú te puedas llenar de esa gloria de Dios y esa manifestación de la gloria de Dios. La palabra de Dios dice: Él desea que tú y yo seamos prosperados en todas las cosas. Hijos, todo el que llega a Cristo, yo sé que tú lo has llegado a vivir. Todo el que llega a Cristo y acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador, encuentra donde su vida comienza a ser transformada y comienza a ser diferente. Pero su vida va a ser transformada y va a ser diferente hasta donde tú y yo se lo permitamos. Solo hasta ahí. Solo hasta ahí. Hasta donde tú y yo le permitamos que Él transforme nuestras vidas. Vamos a ir a una palabra y vamos a buscar Oseas capítulo 7 versículo 1 y lo vamos a mirar en la Nueva Traducción Viviente. Y quise traer esta palabra porque es más corta, pero esta misma palabra que voy a leer la podemos también sustentar con Gálatas 5, donde habla de esas obras de la carne y de todo lo que nos aparta y nos crea esa brecha entre nosotros y nuestro Padre y nuestro Creador. Dice la palabra en Oseas capítulo 7 verso 1 y dice:
Vamos a ir ahí a la palabra. Y dice su palabra: yo quiero sanar a cada uno de nosotros. Ahí donde está el nombre de Israel, vas a poner tu nombre. Hoy Jehová te está diciendo: yo quiero sanar a María, yo quiero sanar a Astrid, yo quiero sanar a Sebastián, yo quiero sanar a Soledad, yo quiero sanar a Jonathan, yo quiero sanar a Camila, yo quiero sanar a Juan Fernando. O sea, pon tu nombre ahí. Hoy te está diciendo a ti el Padre. No te lo está mandando a decir Él directamente, te lo está diciendo: yo quiero sanarte. Y quiero sanarte todas. Porque ahora lo veíamos en tercera de Juan, donde decía: yo quiero prosperarte en todas las cosas. Y aquí te está diciendo: yo quiero sanarte a ti. Te quiero sanar en todo. Todo lo que está dañado, todo lo que está enfermo, todo lo que está lastimado, todo lo que está poquito, todo lo que está escaso, todo lo que no funciona, Él lo quiere sanar. Ese es el propósito de Dios. Por eso mirábamos ahora y decía: amado, yo deseo que tú seas prosperado. Y aquí te está diciendo: yo quiero sanarte. Ese es el propósito de Dios: traer sanidad sobre cada una de nuestras áreas. Ese es el propósito. Y yo sé que ya te seguiste leyendo, pero la misma palabra nos dice: yo quiero sanar a Israel, pero sus pecados ahora habla de ti. Porque así como te decía a ti ahora: te quiero sanar, te quiero levantar, quiero que seas prosperado, quiero que seas bendecido, quiero que seas restaurado. Y el deseo de Dios es levantarte y multiplicarte. Él te está diciendo: yo quiero hacerlo, pero tus pecados son demasiado grandes. ¿Cuáles son tus pecados que no te dejan ver la gloria de Dios? Él quiere. Él quiere. Y así como vimos tercera de Juan 1:2, así como acabamos de ver esta en Oseas 7:1, así como podemos ver Deuteronomio 28 del 1 al 14, así como podemos ver cantidad de palabra y de promesa, el deseo y el anhelo de Dios es traer sanidad, levantarte, bendecirte, multiplicarte. Y no solamente que veas la gloria de Dios, sino que vivas en la manifestación de la gloria de Dios. Pero te está diciendo: yo te quiero sanar, te quiero bendecir, te quiero multiplicar. Pero tus pecados son tan grandes. Samaria, o sea, nosotros, llenos de mentiras, hay ladrones adentro y bandidos afuera. Palabra dura. Versículo 2. Me voy a enfocar en el 1 y en el 2. Y este mismo fragmento, cuando aquí habla: sus pecados son demasiados grandes, puedes encontrar cuáles son los pecados que hay en ti y en mí. Váyate a Gálatas, váyase a Deuteronomio. ¿A dónde más? Váyase a los mandamientos, a las leyes, a los estatutos, y di tú mismo cuáles son tus pecados tan grandes, como dice la palabra, que no permiten que esa sanidad venga hacia ti. Hija, ponme el 1, porfa. Yo quiero sanarte, pero tus pecados son demasiado grandes. Mentira, hay ladrones, hay bandidos. Versículo 2. Aquí es donde se compone el servicio de hoy. Y dice: la gente no se da cuenta de que los estoy mirando. Pecas y te deleitas en el pecado y crees que nadie te vio. Nadie se dio cuenta. Nadie en absoluto se dio cuenta que estás fornicando. Nadie en absoluto se dio cuenta que te metiste a un motel. Nadie en absoluto se dio cuenta que estás mintiendo. Nadie en absoluto se da cuenta si le estás robando a Dios o no le estás robando a Dios. La gente no se da cuenta de que los estoy mirando. Están cercados
por sus acciones pecaminosas. Y yo, ¿quién está hablando ahí? ¿Quién está hablando ahí? Y yo las veo todas. Dale ese aplauso al Espíritu Santo de Dios. ¿A dónde podemos huir de la presencia de Dios? Hijos, la palabra dice en Oseas: quiero sanar, quiero bendecir, quiero multiplicar. Y tú quieres ser sanado, ser levantado, ser restaurado. Tú quieres ser bendecido, tú quieres tener provisión económica, tú quieres tener otro nivel de espiritualidad, tú quieres tener otro. Bueno, muchos dirán: yo no quiero ser más espiritual, aquí donde estoy me voy a quedar. Digamos que no quieres nada más espiritual y que lo único que quieres es lo material. Salir de deudas, quieres tener una casa propia, tienes que tener un carro propio, quieres tener dinero, quieres gastar en lujos. Pero ni lo material ni lo espiritual va a venir a ti por tus pecados y tus deleites. Y esos pecados que tú guardas, esos pecados que tú crees que nadie en absoluto te está viendo. Hoy veía las noticias y el noticiero decían: tú sabes con quién chatea tus hijos, algo así decía. Eso que tú ocultas y que haces en lo oculto y que nadie sabe que estás haciendo. La palabra de Dios, hija, ponme el versículo 2, porfa. ¿Qué te dice el versículo 2? Él todo lo ve. Yo las veo todas. ¿Qué le vas a ocultar? ¿Qué le puedes ocultar? Ahí está la respuesta. Porque el deseo de Dios es bendecirte, y lo vimos. El anhelo del Padre es traer bendición, sanidad, multiplicación. Dios nunca va a traer algo a ti para matarte, para destruirte. El único que te mata, roba y destruye es Satanás. Y la palabra dice que Jesucristo vino a darte vida y vida en abundancia. La palabra de Dios nos lleva y nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Porque Satanás no se ha ido de ti. Porque Satanás no se ha ido de tu casa. Porque Satanás no se ha ido de tus finanzas. Porque Satanás no se ha quitado de tu ministerio. Porque no quiere someterte a la voluntad de Dios. Yo sé que muchos piensan ahora: estamos finalizando un año y vamos a hablar de bendición, de prosperidad y la gloria de Dios, y planifique para el otro año que vas a querer. Pero ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve edificar? La misma palabra de Dios dice: si Jehová no edificare la casa, así cópiala. Si Jehová no edificare la casa, de nada sirve lo que la construyen, apúntela. De nada te sirve. De nada te va a servir si tú construyes parado en la arena. ¿De qué te sirve? ¿Quieres ver la gloria de Dios? ¿Quieres, como la palabra de Dios dice, hijos, que a ti tu Padre, tu Creador, el Creador del cielo, de la tierra, te diga amado? Cuando muchas veces en tu casa te dicen, ¿qué le dicen? ¿Qué le dicen en tu casa? Este rejo, ¿este para qué sirve? ¿Este para qué está? ¿Este pedazo? ¿Qué sé yo? Pero tu Padre y tu Creador te dice amado. Y ese amado quiere sanarte, sanar tus finanzas, sanar tu ministerio, restaurar tu vida, enderezar todo lo que está torcido. Pero dice la palabra: tus pecados, hija, déjame la palabra, tus pecados son demasiado grandes. La otra, hija, el versículo 1. Tus pecados son demasiado grandes. Eso te dice la palabra. ¿Cuáles son esos pecados? Eso que dicen por ahí: un pecadito chiquito, una mentirita chiquita. Mentira es mentira. No, 2 minuticos de porno nomás, chiquitico. ¿Qué te ganas? Venga, te voy a preguntar. Los que ven pornografía
Y después de ver pornografía van y se masturban y hacen lo que no tienen que hacer. Se deleitan su momento. Y cuando vuelven en sí, ¿cómo se sienten? ¿Cómo te sientes? ¿Sabes por qué? Porque Satanás te tienta, mas no te olvida, no te obliga, pero te lleva a tentarte y a que tú lo hagas. Y es tan cochino Satanás que después de que tú te deleitas en el pecado que él mismo te tentó para que lo hagas, viene y trae sobre ti la vergüenza. Te hace sentir avergonzado. Eso hace Satanás. Eso hace. El Padre dice: yo quiero sanarte. Quiero restaurar tus finanzas. Quiero restaurar tu casa. Quiero restaurar a tus hijos. Quiero restaurar tu ministerio. Quiero restaurar tu salud. Eso es lo que Él quiere. Pero el pecado que hay en ti y que hay en mí es tan grande ante los ojos de Dios que nos dice: no, no puedo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Arrepentíos y convertíos. El pueblo de Dios dentro de las iglesias cristianas, no voy a hablar de los de afuera, voy a hablar de las iglesias cristianas. Las iglesias cristianas están llenas de hombres y mujeres que son llenos de propósito, de un llamado y de una misión de parte de Dios en ellos, y están llenos de mentiras. Son ladrones y son bandidos. Ahora no diga: la pastora me está insultando. No, escrito está. Ahí está. Y búscalo en tu versión. Ahí está. Mentirosos, ladrones adentro y bandidos afuera. Palabra dura. Y lo más tremendo, hijos, creemos que nadie nos ve. Y el Padre dice: yo quiero bendecirlo, pero yo quiero sanarte, pero yo quiero quitar ese cáncer, pero yo quiero enderezar tu hogar, pero yo quiero restaurar tus finanzas, pero ese es el deseo del Rey. ¿Cuál es el pero que le hemos puesto al Señor? ¿Cuál es ese pero que le hemos puesto delante de Dios? ¿Cuáles esos límites? ¿Cuál es ese pecado que hemos puesto delante del Señor? Que Él quiere moverse a favor de nosotros y dice: no. La palabra de Dios que dice: sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cuáles son esos límites, esos peros que hay en ti que no te dejan ver ni te dejan vivir en la gloria de Dios? La palabra de Dios nos dice: sed santos porque yo soy santo. Hijos, ahí está. Somos rebeldes, somos desobedientes. La desobediencia, cuando hay desobediencia, el Padre no se va a glorificar. Eres realmente obediente al Señor. Hemos aprendido: cuando faltamos en uno, pecamos en todos, fallamos en todos. Él quiere bendecirte. Y si el Padre hoy trae este mensaje, es porque todavía hay tiempo de ser levantados, de ser restaurados y de ser edificados. El Padre no va a traer esta palabra hoy para no tener misericordia de nosotros. Si Él trae este mensaje en esta noche, es porque todavía la misericordia de Dios está en nosotros para darnos una oportunidad de podernos levantar y poder vivir en su gloria. ¿Cuál es ese pecado que tienes guardado, que aparentemente nadie ve? Ese pecado oculto que hay guardado en ti. ¿Cuál es? ¿Cuál es esa desobediencia? ¿Y en qué es lo que estás desobedeciendo? Cuando hay desobediencia, Dios no se glorifica. Él dice: quiero sanarte, pero eres rebelde, eres desobediente, eres mentiroso. Maquinas el pecado, te deleitas en el pecado. Una cosa es pecar, porque decimos: tropecé, me enredé y caí, pequé. Pero otra cosa muy diferente es cuando maquinamos el pecado, cuando nos deleitamos en el pecado, cuando sabemos que estamos pecando, que estamos haciendo las cosas en contra de la voluntad de Dios y seguimos deleitándonos en el pecado. Ahí está.
Hijos, la desobediencia nos lleva a ser tercos y testarudos. El desobediente dice: yo soy así de malas, y si le gusta bien y si no también. Pero la palabra dice esto: sí, pero de malas, ya lo hice así, guste el que le guste. Eso es el desobediente. Ah, sí, yo sé que la palabra dice, y yo conozco la palabra, pero no me importa, yo ya lo hice, yo veré, es mi vida, no me meta. ¿Algo que ver con nosotros? Cuando hay algo que no le agrada a Dios, así, hijos, cuántas cosas, por ahí en estos días puse un estado que decía algo así: no insistas en lo que Dios ya te dijo. ¿Qué era? No insistamos más en lo que Dios ya nos dijo que no es de Él. Si Dios ya te dijo: eso no es de mío, eso no quiero yo para ustedes, no insistas más. Pero muchas veces sabemos que vamos en contra de la voluntad de Dios y de la palabra de Dios. Insistimos, y téngalo por seguro que cuando insistimos, lo que tú y yo planifiquemos y tratemos de edificar en desobediencia, no va a fluir. La desobediencia nos lleva al fracaso. La desobediencia nos va a llevar a la pobreza, a la miseria, al estancamiento y a la muerte espiritual. Porque muchas veces estás ahí sentado o sentada y eres pensando en otras cosas. Porque miren, somos tan faltos de discernimiento que muchas veces estamos ahí sentados, donde es el Espíritu de Dios el que está hablando, y somos tan carnales que tomamos la palabra y la prédica en la carne. Si realmente la tomaras en el Espíritu, le darías gloria a Dios y le darías gracias a Dios que te está exhortando, te está confrontando, y no te incomodas y no te enojas. Antes le darías gloria a Dios por lo que te está diciendo. El mensaje de hoy te está exhortando y te está confrontando, porque la palabra de Dios dice que todo padre que ama corrige a sus hijos. Tú no eres un bastardo, tú eres un hijo de Dios. Y Dios te escogió a ti con un plan, con un propósito y con una misión para que se cumpla en esta tierra y en este mundo. Dios quiere traer sanidad y bendición para ti, y es lo que tú quieres. Si yo te digo a ti: saca un listado ahora, fin de año, de qué quieres para el otro año, lo primero que vas a decir: yo quiero tener una libertad financiera, yo quiero ser libre económicamente, yo quiero tener ya mi casa, dejar de pagar arriendo, yo quiero tener una provisión siempre para mercar, yo quiero tener esto, no quiero pasar necesidades, no quiero tener deudas. Y eso mismo es lo que Dios quiere para ti. Dios no quiere que tú estés endeudado. Dios no quiere que tú pases necesidades. Dios no quiere que tú vivas en enfermedad, y es lo que Él anhela y desea para ti. Pero ese pecado tan grande que hay en cada uno de nosotros, ese pecado son demasiado grandes, es lo que nos lleva más que a vivir en bendición, que es lo que Dios quiere, nos lleva a vivir en maldición. La palabra de Dios dice: maldito sois con maldición. Aquí está hablando: hay mentirosos y ladrones. ¿Por qué le robas a Dios? ¿Por qué le robas? Y quieres ser bendecido y bendecida. Lo dice la palabra. Muchos anhelan en este tiempo una palabra bonita, una palabra de prosperidad, pero déjame decirte algo: para ser bendecidos, para ser prósperos y para ser sanados, primero tiene que haber un arrepentimiento y una conversión para poder vivir en esa gloria de Dios. Para nosotros como pastores sería más fácil venir a hablarte bonito. En este momento en muchas iglesias están hablando de la palabra profética para el otro año. Y venga que le voy a profetizar la palabra para el otro año. Pero ¿por qué no le enseñan primero al pueblo que para que esa promesa se cumpla en nosotros tiene que haber santidad y tiene que haber obediencia? Renuncia a ese pecado. Hijos, más claro no puede ser. Lo que tú quieres y lo que tú anhelas es lo que el Padre quiere darte y entregarte. ¿Cuál es ese pecado tan grande que hay en ti que no te deja ver esa gloria de Dios? Porque lo que tendría que estar funcionando hoy no funciona.
¿Por qué si tu hogar tiene que estar restaurado, por qué no está restaurado? ¿Por qué si nuestros hijos, y la palabra de Dios dice que nuestros hijos fueron entregados para ser de bendición y no de maldición, por qué nuestros hijos están descarriados y por fuera de la voluntad de Dios? ¿Por qué no estamos bien económicamente? ¿Por qué no crecemos espiritualmente? ¿Cuál es ese pecado demasiado grande que hay en ti? Váyase a Gálatas, las obras de la carne, míralas. Apunta esa otra. ¿Qué es lo que hay? La palabra de Dios mora. La palabra de Dios que dice en Romanos: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hijos, hoy el Padre quiere levantarte, quiere sanarte, quiere bendecirte, quiere manifestar su gloria. Él quiere manifestar esa gloria donde su voluntad es buena, es perfecta y es agradable para nosotros. Él ha visto cuando tú estás mal, cuando tú te sientes mal. Él ha visto cuando a ti te duele. Él ha visto cuando tú te sientas a hacer cuentas y no te alcanza. Y Él quiere darte mucho más para que te alcance y te sobreabunde. Él ha visto cuando tú andas más que de sanidad en sanidad, andas de enfermedad en enfermedad. Y Él quiere decir: yo lo quiero sanar porque yo le he prometido que por mi llaga ha sido sanado y ha sido curado. Pero ¿cuál es el pecado en ti que no permite que llegue la sanidad a ti? ¿Cuál es el pecado que hay en ti y en mí cuando la palabra de Dios dice que Él es tu pastor, tu proveedor y que nada te faltará? ¿Por qué nos falta hoy cosas? Y no hablo solamente en lo material, en lo espiritual. ¿Por qué nos falta unción? ¿Por qué nos hace falta poder? ¿Por qué nos hace falta ese denuedo? ¿Qué es ese pecado que hay en nosotros que nos ha hecho que seamos destituidos de esa gloria de Dios? Porque un día estamos bien y al otro día estamos pisoteados. Porque un día nos sentimos súper bien de ánimo y nos sentimos gozosos, y al momento o al rato ya nos sentimos aburridos, desanimados y no queremos nada. ¿Tú crees que eso es lo que Dios quiere para nosotros? Vuelvo y te pregunto: ¿cuál es ese pecado tan grande? Hay mentira, hijos. Hay desobediencia. ¿Por qué hay desobediencia? La palabra en Deuteronomio nos habla: acontecerá que si oyeres y obedecieres. No es solamente oír, es obedecer. ¿Por qué no obedecemos? Porque cambias tu bendición por un plato de lentejas. ¿Qué te puede ofrecer el mundo que el Padre no te pueda dar a ti? Y algo mucho mejor. Mire, sillas vacías, ¿a dónde están? Y puede ser que no digamos están pecando ni están en fornicación, pero cambiaron la bendición por un plato de lentejas. ¿Qué estamos haciendo, hijos? Hay desobediencia. Pecamos porque sí, pecamos porque no. Pero hay un dicho que ya dice: es mejor pedir perdón que permiso. Como dicen por ahí: váyase con ese manto ¿a dónde? A ver qué pasa. ¿Será que tenemos tiempo de pedir perdón? ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? ¿Cuál es ese pecado tan guardado en nosotros que no nos deja levantarnos, hijo? ¿Qué nos está deteniendo? ¿Qué es lo que hay en cada uno de nosotros que no nos deja avanzar ni nos deja alcanzar esa estatura del varón perfecto? Miren, hijos, y quiero que me escuches esta. Cuando tú y yo tenemos a Dios, lo tenemos todo. Pero cuando tú y yo tenemos todo y no tenemos a Dios, ¿a dónde nos va a llevar? Es mejor no tener todo, pero tener a Dios, que no tener todo y que nos falte Dios. La palabra de Dios dice que se gana el hombre con tener todo en el mundo si su alma la tiene perdida. Te matas, te esfuerzas, te luchas, te sacrificas por ir a conseguir todo
lo material. Y la palabra de Dios te dice que pongas tu mirada en las cosas de arriba y quites tu mirada de las cosas que hay en la tierra. Y ponemos nuestra mirada en las cosas de la tierra. No estoy diciendo ponemos. Nos dejamos mover por lo que hay a nuestro alrededor, por las aflicciones, por las situaciones. Y la palabra de Dios dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sabes cuál es la mayor bendición que tú y yo podemos tener? Tenerlo a Él de parte de nosotros. Porque si yo lo tengo a Él, lo tengo todo. Pero si tengo todo y no lo tengo a Él, todo lo voy a perder. ¿Cuánto has edificado sin el respaldo de Dios? Y lo has podido construir y de la nada se desbarata y todo lo pierdes. Pero lo tienes a Él y comienzas a construir parado en la roca y todo va a prevalecer. Todo va a lograr esa victoria. Todo lo vas a alcanzar en Cristo Jesús. Dale ese aplauso mejor al Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros, hijos? Que nosotros decimos: yo tengo talento, yo puedo, yo lo voy a hacer, yo lo hago, yo soy capaz. Y nosotros sin Cristo nada podemos hacer. Sigue construyendo parado en la arena, a ver hasta dónde llegas y a ver qué logras alcanzar. Construye parado en la roca. Te va a costar, pero vas a alcanzar esa victoria en Cristo Jesús. Hay hombres y mujeres de Dios con grandes llamados de parte del Señor que por su desobediencia no han podido alcanzar todo lo que Dios les ha prometido y todo lo que Dios ha hablado. Se deleitan en el pecado, maquinan el pecado, son rebeldes, desobedientes, testarudos, tercos. Pero hoy no vinieron, ¿cierto? Hoy no están aquí. Muchas veces decimos: es que Dios ya no me escucha, Dios me desecha, Dios no me responde. Pero recuerda que la palabra de Dios dice que Él no hace acepción de personas. Somos nosotros los que nos alejamos de Él. Por eso la palabra de Dios dice: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Porque Él fue el primero que se acercó a nosotros. Él fue el primero que dio ese paso de esa muestra de amor y de sacrificio por cada uno de nosotros. Pero fuimos tú y yo los que lo desechamos, los que lo perseguimos, los que lo vituperamos, los que lo negamos, y aún así queremos ver la gloria de Dios. Negamos a Jesús. Hijos, es tanta la desobediencia, la rebeldía, lo testarudo y lo tercos que somos, que hay personas que mienten con sus palabras, con sus actitudes, con los hechos y con todo. Hay personas que lo que hablan es totalmente contrario a lo que hacen con sus acciones. Está la desobediencia. Y la desobediencia nos lleva a ¿qué? Andar en el pecado y andar en maldición. Por ende, a ser destituidos de la gloria de Dios. El mentiroso, ¿quién es el padre de la mentira? Satanás. ¿Para qué mientes? ¿Para qué das mentiras? Esta semana me pasaba con alguien. Llegó alguien y me dijo algo. Y fue donde otra persona le dijo todo lo contrario. Y yo decía: ¿qué sentido tiene decir mentiras sobre algo que no tiene sentido? ¿Y sabe qué es lo más tenaz, hijos? Que uno sabe que están mintiendo y uno siga pues con la mentira. Hágale. Y una mentira te lleva a otra mentira. Una verdad a medias, ¿qué es? ¿Por qué tienes que decir mentiras cuando vas a llegar tarde al trabajo? O cuando vas a llegar tarde a la iglesia. Simplemente diga: no quise llegar temprano. ¿Para qué te pones a inventar? Hay un taco,
hay un derrumbe, llovió muy duro. Pues, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Y tú dices, son mentiras chiquitas, piadositas, ¿sí? Esa mentira chiquitica, piadosita, también tiene un diablecito chiquitico, piadosito. Un diablito. ¿Para qué dices mentiras? ¿Qué? ¿Para qué? Cuando tú dices una mentira, estás diciendo: Satanás es mi padre. Le estás sirviendo a Satanás. Hijos, la palabra de Dios dice: no os engañéis vosotros mismos, Dios no puede ser burlado. Y ahora lo vimos, hija, ponle el otro versículo. Ahora lo mirábamos cuando decía en el versículo 2: la gente no se da cuenta de que los estoy mirando. ¿Cuántos muchas veces se sienten intimidados porque alguien los mira? ¿Sí o no? Y tú no te das cuenta que Dios te está mirando y te tiene cercado y conoce todo lo que tú haces, todo lo que piensas y todo lo que dejas de hacer. Todo lo que estás pensando ahí sentado, Él ya sabe lo que estás pensando. Todo eso. Sí, diga, me pillaron. Sí, te pillaron. Aún desde que antes de que lo hicieras ya fuiste pillado con lo que ibas a hacer. Y te dice: yo las veo todas. Puede que tú le mientas a tu pareja, puede que le mientas a tus padres, puede que le mientas a tus hijos, puede que le mientas a los pastores, pero mire, al que realmente tú tienes que rendirle cuentas, te está diciendo: tú no te das cuenta que yo te estoy mirando. ¿Cuántas veces ha pasado que estamos haciendo algo que no debemos de hacer? O vamos a comer algo que no debemos de comer y nos pillan. Y como que, ¿sí o no? Como que, uy, me pillaron. Mire, todo, aun cuando tú vas al baño solo donde nadie te ve y te metes a mirar pornografía, a ver masturbación y de todo eso, vea, te está mirando. Todo. Cuando te metes al baño a chatear para que tu pareja no te dé cuenta que eres infiel, todo. Todo. Que estás robando en la empresa y nadie se dio cuenta. La gente cree que no estoy mirándolos y yo las veo todas. Estás hablando lo que no tienes que hablar. Y la palabra de Dios dice: por tus dichos serás condenado y por tus dichos serás justificado. Y la palabra de Dios te dice: no te ates con los dichos de tu boca. Todo lo ve, todo lo escucha, todo lo conoce. Y lo que está pasando por tu mente en este momento, Él ya sabe que está pasando por tu mente. Así no abras tu boca. Y queremos ver la gloria de Dios. Cuando tú te sientas ahí a ver la predica y dice: esta señora sí es cansona y fastidiosa, esta pastora, ¿por qué no cierra la boca? Ahí está. Ahí está. Esta no viene sino a regañar. Ahí está. Ahí. Cuando estás ahí sentado: ¿cuándo era que acaba? ¿Cuándo era que me voy? No, yo no voy. Yo le hago caso a los pastores. No, no le haga caso a los pastores. Hágale caso a la palabra de Dios. Hijos, son tan grandes los pecados que hay en nosotros que Dios quiere, pero no puede. Dile al que está de a tu lado: Dios quiere, pero tú no lo dejas. Y dale otro fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Amén. Ahora la mentira. Hijos, ¿a cuántos le han dicho mentiras? Pero hay un cuento que dice el pastorcito mentiroso, ¿cierto? ¿A cuántos le han dicho mentiras? ¿Y cómo te sientes cuando te dicen mentiras? ¿Cómo te sientes? Mal, ¿cierto? ¿Y cuando eres tú el que dices mentiras?
Ah, es que yo no le conté todo. Tenía que contarle todo. ¿Y sabe qué es lo más tenaz, hijos? Que cuando te acostumbras a hablar mentiras y cuando hablas la verdad ya no te creemos, ya no te creen. Y puedes alegar y pararte y decir es verdad. Y son tan que dicen yo lo juro y juro que es verdad. Y puede jurar, arrodillarse, llorar y lo que sea. Y al mentiroso ya no le cree. Pierda la confianza en alguien y vuélvala a ganar. Hijos, ¿alguna vez puse un estado que decía: el perdón es inmediato, pero la confianza, vuélvala a construir? Cójale usted desconfianza a alguien, y vuelva y luche para ganarse esa confianza, a ver si lo puede lograr. Y la palabra de Dios dice: los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Es más, te lo voy a leer aquí en Apocalipsis rápido y dice, mira lo que dice Apocalipsis 21:8, y dice: pero los cobardes, ¿cuántos son cobardes? Los incrédulos, o sea, los que no tienen fe, los corruptos. En la Nueva Traducción Viviente la busqué, hija. Cobardes, incrédulos, corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que se masturban, los que practican brujería, los que rinden culto a ídolos, a ellos mismos que se tienen como ídolo. Y todos, ¿qué dice ahí? Todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. Ahí está. Ahí te traje otro pastelito de qué más estamos haciendo, que son esos pecados tan grandes que no nos dejan ver la gloria de Dios. Eres mentiroso, mira lo que te espera. Por eso la palabra de Dios dice: arrepentíos y convertíos. Vean, hijos, a ti el mentiroso te puede hablar la verdad, llorar, ¿cómo es que dicen por ahí? Sacar lágrimas de sangre, ¿es que dicen? Te lo puede traer evidencia de que es verdad y uno no le cree. A mí me ha pasado que yo miro a la gente: bueno, siga pues diciendo mentiras. Va a seguir con la mentira, hágale pues, créase después su mentira, porque yo no la creo. ¿Y sabe qué es lo más tenaz, hijos? Que la palabra de Dios dice que todo sale a la luz. Todo. A mí me han dicho mentiras. Yo le digo: bueno, hágale. A los 2 días, al otro día o el mismo día. Venga, esto no fue pues así. Cogen a gaguear, no saben qué contestar, voltean los ojos. Me confundí. No me entendió. ¿No les ha pasado? ¿Sí o no? Yo les digo, hijos, uno porque está en Cristo, porque a uno le provoca, mejor no digamos que nos provoca. Hijos, te equivocaste, fallaste, pídale perdón al Padre, reconócelo. Padre, me equivoqué y te pido perdón, y vuelve a hacer las paces con Cristo. Hijos, yo no creo que tú dentro de tus planes quieras estar en ese lugar donde dice esa muerte segunda, que es ese lago de azufre. Si cuando estamos aquí en la casa nos pegamos un quemoncito y arde y lloramos y pataleamos, ahora en una eternidad en eso, hijos. Hijos, toma hoy la decisión. ¿Por qué de lo que estás insistiendo y luchando y tratando de que se pueda alcanzar, por qué no lo has logrado alcanzar? ¿Qué es lo que hay? Pero ahí hay un dicho que dice que más fácil cae un mentiroso que un cojo, ¿sí o no? Sí. El mentiroso tarde que temprano cae. Es más, vamos, levanta tu mano y vas a decirle al Señor, dile: Señor, ayúdame a desarrollar una vida de verdad,
una vida de honestidad y una vida de transparencia en Cristo Jesús. Y dale otro fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Hijos, la palabra de Dios dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Toma hoy esa decisión en el nombre de Cristo Jesús. La mentira es un obstáculo, así como la desobediencia, de que la gloria de Dios sea revelada y sea manifestada en nosotros. Hoy te digo en el nombre de Jesús: no acolites al mentiroso, no digas mentiras. Toma esa decisión de salir de esa rebeldía, de esa desobediencia, de renunciar a la mentira. Y toma la decisión hoy también de renunciar a ese orgullo. Esa es otra de las cosas por las cuales no vemos la gloria de Dios. Hay orgullo, hay vanagloria. Y vamos a verlo en Oseas capítulo 7 versículo 10, y dice, ahí mismo donde estábamos, hija, pero en el versículo 10, y dice, en la Nueva Traducción Viviente, dice: su arrogancia. ¿Hay algún arrogante aquí? Arrogancia es orgullo, vanagloria, altivez. ¿Qué más es arrogancia? Ayúdenme. No vinieron los que lo tienen entre, no. ¿Qué es arrogancia? Prepotencia. Y dice: su arrogancia testifica en su contra. El que es arrogante, ¿cómo actúa? Déspota, sin misericordia, sin compasión. Soy yo y me creo más que todos los demás. Su arrogancia testifica en su contra. Sin embargo, el arrogante no se vuelve al Señor su Dios, ni siquiera trata de encontrarlo. Hijos, cuando hay vanagloria, orgullo, altivez, hijos, hay hombres y mujeres dentro de la iglesia, y no solamente de esta, que uno como pastor o alguien se le acerca y le dice: venga, te equivocaste, estás haciendo algo mal. ¿Y a usted qué le importa? Yo veré qué hago. Se enojan. ¿Sabes por qué? Porque eres arrogante, orgulloso, vanaglorioso y no se te puede decir nada. ¿Cuántos se van de aquí incómodos en una prédica? Porque el Padre le está hablando y le está diciendo: eres arrogante, eres un carnal, y se van enojados. Y no, yo no soy orgulloso. La humildad te abre puertas. Aquí hay alguien que ya es humilde, tiene apellido de humildad. Muchos tienen el apellido de humildad. El arrogante, el vanaglorioso, el altivo, el déspota. A ver, ¿qué más sinónimos hay de orgullo y vanaglorioso? Cuando tú te sientas ahí y te incomodas como estás en este momento por el mensaje de hoy, es porque eres un arrogante y un orgulloso y no consientes que te exhorten y te confronten. Se tenía que decir y se dijo. Así de sencillo. Porque si tú fueras espiritual, no serías ni orgulloso ni arrogante. El que es espiritual, cuando lo exhortan y cuando lo confrontan, acepta y asume su error y toma la decisión de que de corregir, de arrepentirse y convertirse. Pero el arrogante se enoja, el altivo se enoja y se incomoda. El altivo, el arrogante, el vanaglorioso dice: a mí, ¿por qué me tienen que decir algo? Yo voy a decir que los pastores me digan algo. ¿Quiénes son ellos? A mí que no me digan nada. Porque eres orgulloso y vanaglorioso. Eso es. Si tú hoy estás ahí incómodo, donde la palabra te ha confrontado, donde la palabra te ha exhortado, ¿cuántos se fueron incómodos el domingo por la palabra? ¿Cuántos? En medio de su carnalidad, porque se sienten confrontados y se sienten exhortados. Muchas veces a ustedes se les dice: hijos, no lo hagan así, háganlo de esta forma. Yo veré, es mi plata, es mi vida, yo veré qué hago. Arrogante y orgulloso. Eso ya es otro tema. Groseros y arrogantes. ¿Y sabe qué lo más tenés, pastor? Dicen estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Dicen tener una relación y una comunión con el Espíritu Santo. ¿Sabe una característica del arrogante, el vanaglorioso y el orgulloso? Que tú vas y lo confrontas con algo y te dice: ¿usted me va a decir a mí eso? Y a usted se le olvidó que usted es esto y esto y esto y esto y esto, y te saca todo el historial.
¿Sí o no? Dile al que está a tu lado, te están hablando. Yo pregunto, ¿alguien conoce a algún rebelde, desobediente, mentiroso, orgulloso y vanaglorioso? No vinieron hoy, ¿cierto? Hoy no vinieron, pastor. ¿Alguien conoce a alguien altivo, desobediente y que maquina el pecado? Vea, hijos, nosotros hemos estado aquí. ¿Cuándo fue el martes? ¿Cuándo fue el 24? Nos fuimos de aquí casi 4 y pico de la mañana. Un domingo nos vamos de aquí casi a las 4 de la tarde. ¿Y cuántos estarán? A más de uno hemos visto por ahí, ¿sí o no? Y apenas nos ven, se ponen pálidos, cambian de color y quieren que se los entrague la tierra. Pero ahí dicen que el que nada debe, nada teme. Hijos, tomemos hoy esa decisión en el nombre de Jesús. Dios quiere bendecirte, Dios te quiere sanar, Dios te quiere multiplicar, Dios te quiere restaurar. Por medio de tu orgullo, de tu arrogancia, estás testificando. El orgullo, la arrogancia, la altivez, la vanagloria, la desobediencia, la mentira, es el reflejo de que el Espíritu Santo de Dios no está en ti. Por eso la palabra de Dios dice: por sus frutos os conoceréis. Yo conozco hombres y mujeres, hijos, conozco hombres y mujeres que saben más palabra de memoria de la que yo me sé. Conozco hombres y mujeres que oran más tiempo de lo que yo oro. Oré 4 horas y yo digo: Dios mío, qué nota llegar a ese nivel. 4 horas seguidas. Qué rico uno estar. Yo conozco personas que dicen: oré toda la noche en la presencia del Rey. Y yo digo: Dios mío, a mí me falta mucho. Pero si, hijos, se los voy a confesar, yo digo: si esta persona ora toda la noche, si esta persona está tan llena del Espíritu Santo de Dios como dice, ¿por qué los frutos son tan diferentes a lo que habla? ¿Por qué es tan diferente lo que habla? Donde viene y cuenta: yo oré, yo ayuné, yo hice, yo no sé qué y yo no sé cuánto. ¿Y por qué los frutos son tan diferentes a lo que realmente está hablando? Yo soy muy espiritual. Ya ve los frutos de su espiritualidad. A donde hay la paz, a donde hay la mansedumbre, a donde hay la compasión, a donde amas al otro, a donde pones a Dios. En estos días me decía alguien y no vino: yo ya me levanto toda la noche, oro toda la mañana y todo el día pongo alabanzas y todo el día oro y todo el día esto y todo el día lo otro. Y cambió la bendición por un plato de lentejas, ¿sabelo? Por eso la palabra de Dios dice: por sus frutos os conoceréis. Voy a invitarte, hijos, a que te pongas sobre tus pies. Dios quiere bendecirte. Dios quiere sanarte. Dios quiere restaurarte. Ojalá que, y lo pido en el nombre de Jesús, que todos los carnales que estaban recibiendo la palabra en la carne ya la reciban en el Espíritu. Y permítete ser restaurados, ser sanados. Dios quiere ayudarnos, pero tú y yo no lo permitimos, hijos. Llévese esa palabra, Oseas 7, 1 y 2. Ojalá no se te olvide. Ojalá hoy, y yo sé que sí, yo sé que hoy el Espíritu Santo de Dios te habló y te dijo: tú eres un desobediente, tú eres un mentiroso. La palabra de Dios dice: el que esté libre de pecado lance la primera piedra. Puede que tú no digas mentiras, pero has pecado con otras cosas. Eres orgulloso, vanaglorioso. Hijos, ¿a quién le gusta que le restrieguen en la cara
Eres rebelde, desobediente, mentiroso, manipulador. Tienes pecados grandes ocultos. ¿A quién le gusta que le digan en su cara? Eres un altivo, un arrogante y en ti no hay humildad. Y sé que te incomodas, pero hoy quiero que más que incomodarte, quiero que le des la gloria a Dios. Porque Dios te quiere sanar y Dios te quiere bendecir. Dios quiere levantarte, Dios quiere cambiar tu vida, quiere cambiar tu entorno. Quiere llevarse toda la pobreza y toda la miseria y traer una abundancia sobrenatural. Pero para poder ver esa gloria de Dios, tú y yo tenemos que reconocer que andamos en pecado. La palabra lo decía ahora. Son pecados tan grandes que hay en nosotros, que Dios quiere obrar en nosotros, pero no. Es que, hijos, Dios escucha cuando tú le pides por una provisión económica. Dios te escucha cuando tú le pides por una sanidad. Dios te escucha cuando tú le pides para que tu hogar y tus hijos sean restaurados. Todo lo que tú hablas, Él lo escucha. Porque es que Él no es sordo. Su palabra dice: clama a mí que yo te responderé. Cuando tú le clamas, cuando Él te dice venid a mí, es porque Él está ahí presto para escucharte y para darte la solución. Pero el pecado que hay en ti y que hay en mí nos lleva a ponerle límites a Dios. Y si tú y yo tenemos algo hoy, solamente es por la misericordia de Dios, no porque lo merecemos. Reconoce hoy delante del Señor. Nos deleitamos en el pecado. Dios quiere hacer cosas grandes para ti. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. No nos queremos someter a la voluntad de Dios. Y cuando tú y yo no nos queremos someter a la voluntad de Dios, el Padre dice: bueno, hazlo. Hazlo a tu manera. Hazlo en tu capricho. Hazlo de la forma que tú quieres. Vaya, hágalo. Te estoy diciendo, hazlo de esta forma. Tú no quieres, hazlo como tú quieras. Y cuando fracases, venga pues donde mí. Porque tenemos que hacerlo de esa manera. Cuando su propósito es traer su bendición y su gloria a nosotros. La palabra de Dios dice que al altivo, al arrogante, al vanaglorioso, al orgulloso, Dios lo mira de lejos. Pero al humilde, Dios lo bendice y lo restaura. Cuando tú no aceptas que te corrijan, cuando tú no aceptas una exhortación y una confrontación, déjame decirte en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo de Dios no está en ti. Así tú lo digas, así tú lo grites, así tú lo creas. Cuando hay orgullo, vanagloria, desobediencia, cuando hay mentira y cuando te deleitas en las obras de la carne, como dicen Gálatas, el Espíritu Santo de Dios no está en ti. Puede que la promesa de Dios esté, y la promesa de Dios es donde tú y yo somos templo y somos morada del Espíritu Santo de Dios, para que ahí habite el Espíritu Santo de Dios. Pero el hecho de que tú y yo seamos templo y morada del Espíritu Santo de Dios, la palabra dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, y lo hemos contristado. Estamos finalizando un año, y yo sé que así como va a comenzar un año nuevo, hay muchos planes y queremos un cambio de vida. Muchos decimos a esta época: a partir del otro año voy a entrar a un gimnasio, voy a bajar de peso. El otro año me voy a conseguir el carro. El otro año voy a pasar sin deudas. Y todo eso Dios te lo quiere dar, porque el propósito de Dios es que tú y yo estemos bien. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros para que esa gloria de Dios se vea en nosotros? ¿Cuál es ese pero que hay en cada uno de nosotros
con el cual limitamos a Dios y no lo dejamos avanzar. Hoy te digo en el nombre de Jesús, ya no vivas más una vida de mentira, una doble vida. Hay muchos que se llaman ser cristianos y viven una doble vida. En la iglesia son unos los más espirituales y afuera son los más carnales. Solo viven en desobediencia, se dejan llevar por su orgullo, por sus caprichos, por su vanagloria. Hoy te digo, no te encierres más en esos placeres que el mundo te puede ofrecer. ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres ser sanado? ¿Quieres ver milagros? ¿Quieres salir de esa temporada donde hay estancamiento, donde hay dolor? Toma hoy la decisión de buscar el agrado y la aprobación de Dios. Hoy en el nombre de Jesús quiero llevarte a meditar, ya que te hagas esta pregunta. Quiero que con tus ojos cerrados te hagas esta pregunta y tú mismo te la respondas. ¿Qué ha visto Dios en tu vida? ¿Será que cuando Dios te ve a ti, te ve como el mentiroso, como el orgulloso, como el altivo, como el arrogante? ¿Será que cuando Dios te ve a ti dice, allá va un mentiroso, allá va un rebelde, allá va un desobediente? ¿O será que Él dice, este es mi hijo amado en el cual mi alma siente contentamiento? Hoy te invito en el nombre de Jesús a que saques de tu vida esa desobediencia, esa mentira, ese orgullo, esa arrogancia y esa vanagloria. La palabra en Zacarías 1:3 dice, por lo tanto, dile al pueblo, el Señor de los ejércitos celestiales dice, hoy te dice el Señor, regresen a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Hoy te digo en el nombre de Jesús, arrepiéntete y conviértete. Dios quiere traer tiempos de refrigerio. Dios quiere borrar cada uno de tus pecados y darte una nueva oportunidad. Dios quiere de ti obediencia, santidad, honestidad. Puede que hoy te sientas estancado, puede que hoy te sientas cansado, pero hoy te digo en el nombre de Jesús, entrégale todas tus cargas al Señor y permite que ese propósito y que esa voluntad de Dios se pueda hacer en ti.